Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un verdadero privilegio estar nuevamente en sus hogares y compartir una porción de la palabra de Dios que siempre edifica nuestra vida y deja grandes cosas a nuestro corazón. Les saluda a Carlos González y yo quisiera invitarle hoy a que nos unamos en oración y le pidamos al Señor que Él hable a nuestras vidas a través de su palabra, que siempre es un refrigerio para nuestros corazones y para nuestro espíritu. Señor, te damos gracias por tu grande amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú haces grandes cosas en nuestra vida. Hoy te venimos a pedir que tú nos hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, que tengamos la disposición de recibir la buena semilla que es tu palabra y habla a nuestros corazones, Señor, para que podamos ser limpios a través de tu palabra y que podamos cambiar, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, si usted me puede acompañar y tiene su Biblia por ahí a la mano, y vamos a ver algunos versos de un libro que es muy precioso porque deja una enseñanza muy grande a nuestras vidas. Y es el libro de Job. Eh, en el libro de Job se habla de un hombre que, que Dios tenía en gran estima, que Dios, hermano, le amaba a Job. Dios amaba a Job porque así lo manifiesta, y Dios da testimonio de que Job es un hombre perfecto y recto. Y si miramos en el capítulo 1 de Job, dice en el versículo 1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermano, está hablando de que Job era un hombre que agradaba a Dios, que era alguien hermano, era recto. Cuando se refiere a que era recto, era alguien que caminaba delante de Dios haciendo su voluntad. Y habla de que había sido muy bendecido económicamente, y, y habla también, hermano, dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Hermano, habla de que Job era alguien que Dios lo había bendecido con mucha riqueza. Y, y también habla, hermano, a partir del versículo 4 del capítulo 1, habla de que sus hijos hacían banquetes para compartir, que invitaban a sus hermanas. Hermano, y siempre este hombre que era recto delante de Dios, siempre hacía algo que después de que sus hijos terminaban el banquete, él ofrecía sacrificio eh, por sus hijos, porque decía que pudieran haber pecado, ¿verdad? Y este hombre, hermano, es una figura tremenda de la intercesión que los padres tenemos que hacer sobre nuestros hijos. A veces no sabemos, digamos, no conocemos, no podemos estar con ellos todo el tiempo. Confiamos en Dios y confiamos en que se les ha instruido y ellos conocen al Señor, y en eso confiamos. Pero, hermano, aquí habla la Biblia, habla este pasaje que Job ofrecía sacrificio a Dios. Eh, y hermano, esa es la intercesión que nosotros los padres tenemos que hacer con nuestros hijos. Pero luego empieza algo en el libro, hermano. Empieza una narración en el libro de Job, en el versículo 8, y dice: y un día vinieron a presentarte delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hermano, mire qué precioso, porque
En primer lugar, viene Satanás y se presenta delante de Jehová. Y a veces creemos que el enemigo está contendiendo con el Señor. Hermano, el enemigo no está contendiendo con el Señor, porque vemos aquí que se presenta delante del Señor, hermano, a darle cuentas. Y, y Dios, y lo precioso, hermano, es que Dios da testimonio de Job. El mismo testimonio que vimos en el primer versículo del capítulo 1. Dios da testimonio de su siervo Job. Hermano, qué precioso. Y, y no, yo pensaba viendo estos versos, qué precioso ha de ser, o qué, hermano, qué lindo ha de ser que Dios dé testimonio de uno. Porque a veces podemos nosotros dar testimonio de nosotros, que somos buenos cristianos, que hacemos esto, que hacemos lo otro. Pero realmente es Dios el que tiene que dar testimonio de nosotros, porque Él conoce nuestros corazones, conoce nuestro caminar, conoce nuestra vida y conoce, hermano, cómo estamos delante de Él. Y entonces, cuando Dios da testimonio de Job, viene Satanás y le responde en el versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, hermano. Y esto es hermoso porque aquí se mira que es Dios el que bendice, el que prospera el trabajo. Hermano, muchas veces nos afanamos por hacer trabajo, por ganar más, por estar mejor. Pero es Dios el que prospera el trabajo de nuestras manos. Y dice, y Satanás le viene cuestionando al Señor, dice, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Le dice, Job te sirve y es recto delante de ti porque tú le has dado mucho. Hermano, mire qué tremendo el cuestionamiento de Satanás. Y entonces, en esa plática no voy a ver los siguientes versos, pero viene el Señor le da permiso a Satanás para que eh, obre en contra de Job. Y entonces, hermano, viene Job y pierde todo su ganado, pierde a sus hijos, hermano. Y eso, los que somos padres, sabemos lo duro que es cómo ama uno a sus hijos. Y, y Job pierde todo lo que tiene, pierde todas sus propiedades y pierde también, hermano, a sus hijos, que es tal vez lo más doloroso porque Dios le da la instrucción a Satanás de que no, de que no toque su cuerpo, que no lo toque a él, que puede tocar sus bienes, pero que no lo toque a él. Y entonces dice en el versículo 20, luego de que Job ha perdido todo eso, hermano, ha perdido todo lo que Dios le había dado. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Hermano, qué precioso, porque este hombre, a pesar de todo lo que le había sucedido, hermano, viene, se postra delante del Señor y adora, reconociendo la magnificencia de Dios. Ahora, yo le quiero decir algo, hermano. A veces pensamos que todo el que le viene mal es porque algo está sucediendo y anda mal delante de Dios. Pero aquí vemos que Job andaba bien delante de Dios y, sin embargo, le sobrevino, hermano, le sobrevino un mal tremendo y, y no era porque él estuviera mal. Entonces, no necesariamente se relaciona el mal con que digamos, con que nosotros andemos mal, porque puede ser que Dios ha decidido hacer algo para que nosotros le conozcamos de una forma diferente. Y Job dice, y dijo en el versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mi hermano, yo me ponía a pensar qué tremendo este hombre, porque
a pesar de todas las inclemencias que le habían venido a su vida. Él no reniega contra Dios, no hace nada, mi hermano, no dice nada y perdiendo a sus hijos, que es lo tremendo. Y entonces viene y a partir del capítulo 2 del versículo 1 al 7, no lo voy a leer todo, pero dice que se presentó Satanás nuevamente delante del Señor y dice el versículo 3, y dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa? Y mire, hermano, qué duro, porque entonces viene el Señor y vuelve a dar testimonio de Job. Qué precioso, porque, hermano, así es Dios con nosotros. Porque Dios nos mira, hermano, por lo que Él va a hacer con nosotros. Él nos mira no con lo que somos ahora. Y, hermano, posiblemente cuando nos miramos, cuando nos ponemos a pensar y analizamos nuestra vida, decimos cuánto nos falta mucho. Eh, cómo nos falta caminar delante del Señor para que hermano, cuando vemos que estamos caminando y vemos todas las imperfecciones en nuestra vida, hermano, muchas veces nos desanimamos porque decimos, ala, ¿cómo soy? A veces nosotros mismos nos conocemos, hermano, nos conocemos hasta cierto punto, y cuando nos vemos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que desagradan a Dios en nuestro interior. Pero viene el Señor y vuelve a dar testimonio de Job, hermano. Y eso es lindo porque teniendo confianza, Job no negó al Señor y adoró como lo vimos y hermano le dio gloria a Dios por todo lo que había sucedido. En el versículo 4 dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Hermano, mire Satanás retando a Dios por la vida de Job. Y dice el versículo 5, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida, o sea, no lo mates. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Mire, hermano, cómo vemos que Dios primero permite que le sea quitado todo a Job y luego es tocado su cuerpo. Hermano, yo puedo ver a través de estos versos que a veces Dios, cuando trata con nuestra salud, con nuestro cuerpo, hermano, es posible que es el recurso que Dios necesita utilizar para que nosotros le lleguemos a conocer de forma diferente. Hermano, yo no digo no estoy diciendo, no se me malinterprete que todo aquel que está enfermo está siendo tratado por Dios, sino que, hermano, yo sí creo firmemente que hay algunas enfermedades que que Dios permite en nuestra vida para un trato especial, para para un trabajo que Dios quiere hacer en nuestro interior. Porque aquí vemos cómo Dios permite que Satanás toque el cuerpo de Job. Dice que recibió una sarna maligna desde la planta del pie hasta de los pies hasta su cabeza. Hermano, ha de haber sido algo terrible, no sé qué tipo de enfermedad, no dice la palabra, pero ha de haber sido una enfermedad muy dura hermano, Job realmente no la soportaba. Y, y luego de esto, hermano, vienen 35 capítulos. Y se los quiero resumir, hermano, porque quiero ir a lo más importante de esto, de lo que muestra Dios a través de su palabra en este libro de Job. Primero lo que le sucede a Job es que, hermano, ya no tenía nada,
su mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Hermano, lo deja, ¿sí? La mujer eh, viene y Job le dice, como una mujer imprudente o fatua, estás actuando. Pero la mujer viene y le dice a Job, mire, maldice a tu Dios y muérete. Hermano, qué duro. Yo pensando en eso, que la esposa de uno venga y le diga ese tipo de cosas para, con quien dice, bueno, ya estuvo, aún sigues fiel a Dios, ¿por qué no maldices y muérete? Hermano, qué duro. Y y luego, hermano, sucede otra cosa, que es donde se centra la mayoría del libro de Job. Llegan unos amigos de Job y, y hermano, yo no dudo que posiblemente le tenían aprecio, pero estos hombres creían que Job no era tan recto, tan varón perfecto, recto y temeroso de Dios como ellos lo miraban. Y llegan estos hombres, hermano, y mire, hay 35 capítulos del libro de Job, y no me voy a centrar en eso porque quiero ir al final del libro. Pero en estos 35 capítulos hay unos hombres, hay tres hombres que son mayores, y hay uno que es más joven. Y, y cada uno empieza a darle consejo. Ellos llegan, en teoría, para darle consuelo a Job. Dice que cuando lo vieron no lo reconocieron y dice que empezaron a llorar y estuvieron 7 días sentados con él sin hablar. Hermano, 7 días de día y de noche que no le dijeron nada, sino sencillamente se sentaron con él como para darle apoyo. Y entonces, en esos 35 capítulos empiezan estos hombres a hablar, hermano, y si usted ha leído el libro de Job, ellos empiezan a hablar y cuando yo miro eso, digo, estos hombres hablan como que están hablando verdades de Dios, porque hablan, hermano, y es una poesía, y así es considerado, digamos, por el pueblo judío, es considerado un libro donde hay mucha poesía, y estos hombres empiezan a hablar, pero empiezan a cuestionar a Job, y le empiezan a decir que confiese su pecado. Porque, hermano, estos hombres creían que Job había pecado y entonces ellos piensan que, al igual que muchos pensamos a veces que a alguien le viene un mal, pero es porque saber ni qué hizo. Y entonces vienen estos hombres y empiezan a cuestionar a Job. Y se turna, va uno tras otro, diciéndole muchas cosas a Job. Y entonces, hermano, cuando uno mira estos hombres incluso expresan palabras que como que describen a Dios de una forma, si lo vemos así, muy certera, muy bonita. Y así pasan 35 capítulos, hermano, y Job empieza a justificarse, porque Job sabía que no había pecado. Y Job empieza, hermano, a emitir palabras para justificar y le dice, miren, yo no he pecado y sé y le pide a Dios que intervenga para que certifique que él no había pecado. Hermano, y efectivamente Job no había pecado. Eso le había sobrevenido porque Dios había permitido que Satanás lo probara. Y entonces, hermano, pareciera, y Job con lo que dice, pareciera como que Job dice, Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Y está esperando una respuesta de Dios. Y estos hombres, hermano, atacando a Job y cada vez se vuelve el ataque más fuerte, de tal forma que estos hombres, hermano, pasan 35 capítulos ellos hablando y cuestionando a Job de que diga cuál fue el pecado que cometió para que le haya sobrevenido todo lo que le vino. Y entonces, hermano, eso sucede en los 35 capítulos. Y de último, habla el más joven, que es el más duro con Job. Es muy duro, hermano, y está hablando de Dios, como que, hermano, cuando usted lee esos pasajes,
como que estos hombres están diciendo, están exaltando a Dios y están diciéndole a Job que confiese su pecado. Pero hermano, mire, en el capítulo 38, cuando Job, hermano, ya se ha justificado muchas veces porque le responde a cada uno de ellos, en el capítulo 38 viene Dios, interviene, hermano. Y es precioso ese capítulo porque dice, en el capítulo 38, versículo 1 y 2, dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Viene un torbellino y Dios responde desde ahí. Y dijo, versículo 2 del capítulo 38, ¿quién es ese que oscurece el consejo con sus palabras sin sabiduría? Hermano, algunos creen algunos pocos creen que fue a Job, y la mayoría, hermano, de los estudiosos de la palabra creen que fue al, al amigo de Job, al más joven. Y entonces, hermano, mire, del versículo 38 al versículo 40, viene Dios y empieza a decirle a Job, empieza a hablarle y le dice, eh, le habla de todas las maravillas y le dice, ¿puedes tú saber dónde tienen sus hijos las cabras monteses? ¿Dónde estabas tú cuando yo delimité el mar? ¿Dónde estabas tú cuando, cuando yo fundé la tierra, sobre qué está sustentada? Hermano, el Señor le empieza a decir a Job, y mire, ¿sabe qué es lo lindo, hermano? Que Dios no le empieza a responder a Job, sino Dios le empieza a hablar de su magnificencia. Dios le empieza a hablar de su grandeza. Hermano, mire, yo estoy seguro que, que Job posiblemente le dijo, antes de que le viniera todo eso, Señor, yo te quiero conocer. Jehová, yo te quiero conocer de una mejor forma. Y entonces viene el Señor y le empieza a hablar a Job y le empieza a describir, hermano, su magnificencia. De tal forma que dice en el capítulo 40, versículos 1 y 2, dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? O sea, hermano, Dios le dice, tú me estás cuestionando a mí que soy el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto y le empieza a hacer otros cuestionamientos. Y dice el versículo 7 del capítulo 40, y dice, ciñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Puedes tú, lo que le está diciendo el Señor es, puedes tú responderme lo que yo sé? ¿O puedes tú responderme los cuestionamientos que yo te hago? Hermano, y Job empieza a entender que varios aspectos, pero dice en el versículo 11, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo es mío? Mire, hermano, y este verso precioso me impactó mucho, porque a veces creemos que le damos a Dios para que Él nos dé. O a veces dice, si usted le da al Señor, el Señor le va a dar. Pero hermano, como dice este verso, dice Dios, ¿quién me dio a mí primero para que yo restituya? ¿A quién le debo yo que me dio algo primero? Si todo lo que hay debajo del cielo es mío. Mire, hermano, qué verso más lindo. Y, y luego dice, hermano, en el capítulo 42, versículo 1 al 6, hay algo bien lindo porque Job era un hombre justo, pero Dios quería que Job recibiera la justicia de Dios, no que él se justificara porque era un hombre que caminaba de forma recta delante de Dios. Hermano, porque ¿quién puede permanecer delante de Dios? Por muy buenos que posiblemente nos miremos. Hermano, necesitamos la justicia de Dios. Y no podemos cuestionar lo que Dios hace en nuestra vida. Hermano, muchas veces nosotros nos pasamos cuestionando por qué vivimos la vida que vivimos.
¿Por qué nos tocó nacer donde nacimos? ¿Por qué nos tocó, hermano? A veces cuestionamos por qué tenemos lo que tenemos. ¿Por qué, hermano? O alguien se podrá cuestionar por qué tiene los padres que tiene, por qué tiene los hermanos que tiene. Pero hermano, cuando vemos este libro, ¿quién puede cuestionar a Dios? Si los planes de Dios son perfectos. Hermano, Dios no quería que Job se justificara porque era recto, sino quería que se justificara por medio de la justificación que Dios daba. Y dice en el capítulo 42, versículo 1 al 6, dice, respondió Jehová a Job y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, hermano. Job conoció a Dios en medio de la prueba de una forma diferente. Conoció la justicia de Dios. Y dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, y te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. Dice, cuando dice me aborrezco, es como me retracto, me arrepiento de haber dicho, de haber maldecido el día en el que nací, el decir que quería morirme. Y dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. Mire, hermano, qué precioso, porque a veces las pruebas, Dios las permite para que nosotros conozcamos a Dios en otra dimensión, para que conozcamos a Dios y no con nuestra mente natural, sino conozcamos la grandeza por medio de la revelación que Dios quiere dar a nuestras vidas. Hermano, el Señor, luego de esto, reprende a los amigos de Job y los manda a presentar holocausto. Y luego les da la indicación de que Job ore por ellos. Hermano, el Señor dando testimonio delante de estos hombres que estuvieron hablando mucho de Job y lo estuvieron atacando. Les dice, ahora hagan un holocausto y preséntense con Job y que él ore por ellos para que yo los perdone y mi ira no se desate sobre ustedes. Hermano, el libro de Job termina diciendo que Dios restituye al doble lo que Job tenía y le da el doble de lo que él tenía. Hermano, yo voy finalizando y quiero hacer una oración. Pero si tú has estado pasando pruebas, si estamos pasando pruebas, o si a veces nos hemos cuestionado la vida que nos ha tocado vivir, no nos corresponde a nosotros cuestionarle a Dios, hermano, sino nos tiene que bastar la gracia de Dios manifestada a nuestra vida, porque sus pensamientos son de bien para nosotros. Si usted desea acompañarme, cierre sus ojos ahí donde está y digámosle, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Porque a través de la vida de Job podemos entender, Señor, que tú permites que vengan a veces pruebas para nuestra vida, para que nosotros te conozcamos, que te conozcamos de una forma diferente, para que podamos conocerte no con nuestra mente, Señor, no con nuestros pensamientos, no lo que nosotros creemos, sino con lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Señor, te pedimos que tú te reveles a nuestra vida, que tú des testimonio de nosotros antes de que nosotros abramos nuestra boca para dar testimonio de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te lo agradecemos, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga a mi amado hermano y mi hermana que nos escucha. Le invitamos a que nos sintonice la próxima semana a la misma hora. Que el Señor bendiga su vida y que siga gozando de las bendiciones de nuestro buen Dios. Gloria a Dios.